Vamos a empezar dentro de poco con las ecuaciones y sistemas exponenciales y logarítmicos. Y quiero insistir en un concepto que hemos tratado ya. Es el concepto de inyectividad. El concepto de inyectividad apareció cuando nombré las características de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas. Ya está tratado, pero me interesa insistir especialmente porque en un paso de muchas ecuaciones y muchos sistemas, ya sean exponenciales o logarítmicas, se utiliza. Entonces, prefiero ser pesado a ese respecto. ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando valores distintos dan resultados distintos. Vamos a ver una operación que no es inyectiva. Voy a hablar indistintamente de función o de operación. Tú te tienes que acostumbrar a las dos cosas. Pongamos por caso que cogemos la función x al cuadrado. Escribir f de x igual a x al cuadrado es lo mismo que escribir y igual a x al cuadrado. Poner una cosa es lo mismo que poner la otra. Esto es notación de variables y esto es notación funcional. Tienes que acostumbrarte a ambas y utilizarlas indistintamente. Bueno, pues la función x al cuadrado, la operación, si queremos llamarla así, elevar al cuadrado, no es una operación inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque valores distintos pueden darme el mismo resultado. Vamos a comprobarlo fácilmente. Tomamos los siguientes valores. Como son valores de x, los llamo x sub 1, con un 1 pequeñito, para distinguirlo del otro, que va a ser x sub 2. X sub 1 va a ser menos 2, x sub 2 va a ser 2. Entonces estoy tomando valores de la x, valores originales, y voy a calcular su imagen, voy a calcular el resultado, voy a hallar la y o la f de x1. Entonces, y sub 1 o f de x1, escribir una cosa es lo mismo que escribir la otra. Estoy siendo redundante porque quiero que te acostumbres. Quiero que te acostumbres a ambas notaciones. Significan lo mismo. El primer valor de x, ¿qué es x? La variable independiente. Lo he dado yo a mi gusto. Doy un valor, el que yo quiero, a la variable x. Hago la operación y el resultado ya viene obligado. Yo no escojo el valor de y. El valor de y viene dado por la operación en cuestión que tengo que hacer. En este caso es elevar al cuadrado. Entonces, el valor x1 menos 2 me va a llevar a un valor y1, su correspondiente valor y, su correspondiente imagen, que también puedo llamar f de x1. Es como sustituir aquí x1, pues aquí aparecerá x1. O poner aquí x1 y entonces tendremos su pareja concreta, que es, ¿cuál? Pues menos 2 al cuadrado. Mucho cuidado, el número x1 es menos 2. Entonces todo ello, menos 2, queda elevado al cuadrado. No lo confundas con esto. Si no hay paréntesis, esto representa 2 al cuadrado 4 con un menos delante, menos 4. ¿Por qué? Porque la potencia tiene prioridad sobre el signo. Y no es eso lo que tenemos. Lo que tenemos es menos 2 al cuadrado. Menos 2, todo ello es el valor x1. Todo eso es lo que tenemos que elevar al cuadrado, incluido el signo. Entonces, menos 2 al cuadrado da como resultado 4. El valor x2, el segundo valor de x que he escogido yo, es distinto del original y nos lleva a una imagen que vamos a llamar y2, o bien f de x2. Insisto que estoy siendo redundante, no hace falta escribir todo esto, pero lo pongo para que te acostumbres. Que será 2 al cuadrado y que también es 4. Entonces, ahí tenemos el por qué la función no es inyectiva. Yo he escogido dos números distintos que dan el mismo resultado. Evidentemente lo podría haber hecho con infinidad de números. Podría haber cogido menos 3 y 3, menos 4 y 4, cualquier par de números que solamente se diferencien en el signo van a producir el mismo resultado.
¿Eso qué significa gráficamente? Pues que si tenemos la función que nos representa, la gráfica de la función que nos representa y igual a x al cuadrado, si tenemos dicha gráfica, a la altura de 4, vamos a poner que es aproximadamente por aquí, estoy cogiendo la escala un poco que me conviene, podemos trazar una línea horizontal y nos encontramos dos veces con la gráfica de la función. Y esas dos veces, llevado luego en vertical, nos llevan al eje X a dos valores distintos de dicha variable. 2 al cuadrado da 4. 2 de x, 4 de y. Menos 2 al cuadrado también da 4. Entonces, nos encontramos con originales distintos, que sin embargo nos llevan a la misma imagen. Originales distintos que sin embargo nos llevan a la misma imagen. Es decir, es posible tomar números diferentes cuyo resultado al elevar al cuadrado sea el mismo. Eso hace que la función x al cuadrado no sea inyectiva. Esto se puede reescribir de otra forma. Se puede reescribir así. Se puede reescribir, ¿dónde lo pongo? Aquí. Aquí arriba. Inyectividad. Esto es que no es inyectiva. Será inyectiva una función cuando, si las imágenes son iguales, entonces estamos hablando del mismo número. Esa es otra forma de escribir la inyectividad. Lo que había escrito aquí es no inyectividad. La inyectividad me dice, si has ido a parar al mismo sitio, entonces los originales son iguales. Eso no ha sucedido aquí. He ido a parar al mismo sitio, las imágenes eran 4 y sin embargo los originales son claramente distintos. Son menos 2 y 2. Son dos números que se diferencian 4 unidades. Son totalmente diferentes. Te tienes que acostumbrar a manejar los números negativos, no los veas como una cosa rara. Esa es la definición de inyectividad. Si el resultado de sustituir un número coincide con el resultado de sustituir otro número, entonces la única posibilidad es que esos dos números sean iguales. No puede ser que valores distintos me lleven a la misma imagen, que es lo que ha sucedido en x al cuadrado. Por eso x al cuadrado no es inyectiva y las funciones exponenciales y logarítmicas sí que lo son. Si volvemos a las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas, la función exponencial es así si la base es mayor que 1 o así si la base es menor que 1. Pasan por el 0, 1, ambas. Esta sería y igual a a elevado a x con a mayor que 1. Esta sería y igual a a elevado a x con a menor que 1 y mayor que 0, por supuesto, eso siempre. La base de una exponencial tiene que ser siempre positiva. Entonces, si yo ahora intento hacer lo que he hecho con la parábola, cojo un punto cualquiera, el que sea, es un valor de y, trazo una horizontal, buscando la gráfica, solo tengo un sitio al que ir, y eso me va a llevar al correspondiente valor x. Lo puedo llamar x1 e y1, pero no hay ningún otro valor de x que me dé el mismo valor de y, porque la gráfica no va y vuelve.
no hace como la parábola. Lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede con los logaritmos. Lo mismo sucede con los logaritmos. Si representamos la gráfica de los logaritmos, logaritmo en base a de x cuando la base es mayor que 1. Y aquí voy a representar, esto lo hemos hecho ya, logaritmo de x en base a con a menor que 1 y mayor que 0 siempre. Nos encontramos que va a pasar lo mismo. Yo puedo tomar el valor i que quiera, que luego cuando vaya a la gráfica para buscar su original x, me voy a encontrar con un único punto. Un único punto x1 que me lleva el valor i1. Y no hay ningún otro x que vaya a parar a ese valor. No hay dos originales distintos que tengan la misma imagen. Si la imagen coincide, entonces es que estoy hablando del mismo número. Lo mismo sucedería con una logarítmica con la base menor que 1. Esto es importante, porque nos va a llevar a situaciones muy prácticas a la hora de resolver ecuaciones y sistemas. Los sistemas de ecuaciones no son más que una reunión de diferentes ecuaciones, por lo tanto, lo que sirve para ecuaciones sirve para sistemas. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos esto. Esto es ya una ecuación. Me acabo de inventar una ecuación exponencial. Ecuación exponencial porque nuestra incógnita está en el exponente. Entonces, si 2 elevado a 3x menos 1 es igual que 2 elevado a 2x, obligatoriamente 3x menos 1 tiene que ser igual a 2x. Esto, de manera muy coloquial, muy vulgar, se dice, tachamos los doses. No lo digas, es como si fuera. Pero lo que estamos haciendo, tienes que aprender a hablar correctamente y a utilizar los términos con propiedad. Lo que estamos haciendo es aprovechar la propiedad inyectiva de la exponencial. 2 elevado a un número es lo mismo que 2 elevado a otro número. Pues estoy hablando en el fondo de los mismos números. Eso es lo que pone aquí. Si el resultado de hacer la exponencial de base 2 es igual en ambos casos, tiene que ser que los originales coinciden. Y los originales pueden ser expresiones algebraicas más complicadas que un simple número. Entonces, podemos, entre comillas, quitar los doses. Nos quitamos de encima la exponencial, pero lo que tienes que decir es que por la propiedad inyectiva, si toda la exponencial es igual, significa que los exponentes lo son, porque las bases son la misma. Esto lo vamos a hacer mucho con las ecuaciones. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez con un logaritmo. Logaritmo en base 3 de 5x más 2 y lo pongo que es igual al logaritmo de x menos 3 en base 3 también. Si tengo una expresión de este estilo, tengo una igualdad de logaritmos con las mismas bases. Logaritmos con las mismas bases, ¿a qué me llevan? Pues a que si el resultado del logaritmo coincide, es lo que me está diciendo esta igualdad,
lo de dentro del logaritmo, lo que en rigor se llama el argumento del logaritmo, tiene que coincidir también. Es decir, no es posible que 5x más 2 sea diferente de x menos 3, porque si al final me acaba dando el mismo resultado, si el logaritmo en base 3 me da el mismo resultado, los originales, es decir, las operaciones que aparecen dentro del logaritmo, tienen que ser al final las mismas. Y eso me lleva a, entre comillas, quitar los logaritmos. Nunca escribas tachamos y lo taches físicamente. Te pueden quitar puntos, lo normal es que te quiten puntos por ello, porque no estamos tachando el logaritmo. No es como un x más 5 menos 5 y digo, bueno, pues más 5 y menos 5 son operaciones contrarias, los quito. No estamos haciendo eso, no estamos tachando logaritmos, estamos utilizando la propiedad inyectiva de los logaritmos. Ya sé que la terminología técnica te cuesta, pero tienes que hacer el esfuerzo y acostumbrarte a ella, porque es lo correcto. Entonces, si quieres escribir algo, tienes que decir por inyectividad o por ser inyectiva, y entonces haces el paso. Ya no escribes los logaritmos, porque esto es el resultado de una función, la función logaritmo en base 3, función logaritmo en base 3. El resultado de todo eso es igual, es lo que me dice la ecuación. Entonces los valores de dentro tienen que ser iguales. x1 tiene que ser igual a x2. x1 sería todo esto, x2 sería todo esto. Si el resultado de aplicar una exponencial es el mismo, los exponentes tienen que ser iguales. Si el resultado de aplicar logaritmos es el mismo, es que los argumentos de los logaritmos, los valores interiores, tienen que ser iguales. Naturalmente, las exponenciales tienen que tener la misma base y los logaritmos tienen que tener la misma base, si no, no lo podemos hacer. O sea, si yo pongo aquí logaritmo en base 3 y logaritmo en base 4, eso es un poco un callejón sin salida. Ya no puedo decir que lo de dentro sea igual, porque los logaritmos son distintos. Aquí se asume que la exponencial tiene la misma base y que los logaritmos tienen la misma base también. Entonces este paso va a ser muy importante, porque nos encontraremos con expresiones de este estilo, expresiones exponenciales que querremos simplificar. Las simplificaremos buscando que tengan la misma base y utilizando la propiedad inyectiva de las exponenciales. Con los logaritmos pasará lo mismo. Trataremos de agrupar y de tener un único logaritmo igual a otro logaritmo, y entonces podremos establecer la igualdad entre los argumentos de los logaritmos, argumentos o que está dentro de los logaritmos. Todo ello gracias a la propiedad de la inyectividad. He insistido mucho en esto y ahora lo vamos a ver de manera práctica en toda una serie de ecuaciones y sistemas.